Buenas noches. Después de una temporada sin clases, vacaciones largas. Hoy no voy a hablar de Teilim todavía, vamos a esperar unas semanas más para entrar al tema de Teilim, pero pensé que sería adecuado y apropiado hablar, aunque ya estamos un día después de Tisha B'Av, todavía hablar del tema de Tisha B'Av, por una simple razón. No, me imagino que están enterados las noticias en Israel, que justo al Motzai Tisha B'Av, al terminar Tisha B'Av, empieza una retirada de unos 21 asentamientos o 21 casi ciudades, ya no hablamos de asentamientos, son lugares, no sé si a alguien les tocó visitar uno de ellos, algunos de ellos, lástima porque ustedes ya llegaron tarde, porque valía la pena, porque son lugares florecidos, bonitos. Dijeron que vieron Israel precioso. Si Israel precioso, esos lugares más aún todavía. Son los lugares tal vez más florecientes, más bonitos de Israel. Gente que ha invertido ahí. ¿En Gaza? 30 años de trabajo, gente trabajadora, o sea, la gente que vive ahí son gente que de la salida del sol en la mañana hasta, en hebreo dice el mitzet hajama ad klotan shama, atzetan shama, o sea, de la mañana hasta agotando las últimas fuerzas trabajadoras, lograron en los lugares donde dijeron, cuando ellos vinieron a vivir ahí, cuentan ellos, los palestinos que son vecinos los recibieron con pan y sal, que es la costumbre de recibir gente nueva, y les dijeron, Halan Usalan, Faddal, aquí vamos a ser vecinos, bienvenidos, ojalá logren ustedes algo que jamás se logró y jamás va a lograr sacar algo de esta tierra, porque de esta tierra nadie pudo sacar nunca nada, y resulta que los mejores jitomates, las mejores lechugas, la mejor verdura la han sacado de esta tierra, de tal grado que en Europa lo que más se compra es lo que sacan de ahí. La verdura de ahí, de Gush Katif, es famosísima. Además hacen toda la verdura sin encontraron ahí la forma de hacerlo sin gusanos, son limpios, tienen hasta Ksher, de que lo que se compra ahí no hay que checar ni siquiera. Sí, pero hoy que de un dunam de ahí sacan 30 toneladas de jitomates, cosa que es casi un récord mundial, ¿sí? O sea, nada más para entender el trabajo que se ha hecho ahí, agarrar un lugar que nadie pudo sacar de ahí nada y sacar lo mejor que se puede sacar de la tierra. Entonces, ahora no entro a la parte política, bien o mal, correcto o no correcto, o sea, si políticamente esto es algo que se debe de hacer, es bueno o malo, porque nadie sabe, esto el tiempo lo dirá. Saben que hay gran polémica acerca de eso. Casi se puede decir que el pueblo está dividido mitad y mitad, ¿no? Hay una gran parte que está a favor, hay otra gran parte que está en contra, que dicen que esto nos va a traer peores consecuencias, más terror, etcétera. Esto la historia lo va a decir, ¿no? Yo creo que nadie puede saberlo hoy, o sea, así como puede ser bueno, puede ser malo, esto no lo podemos saber. Pero se volvió Sinaí, fue bueno. Porque pero no se puede comparar los dos casos. Allá fue con un país negociado, a cambio se recibió un pacto de paz que se cumple hasta la fecha. Aquí es a cambio de ¿qué? A cambio de nada. A cambio de a ver qué pasa, ¿no? Porque no hay nada del otro lado, no hay nadie que está respondiendo, que está asegurando, que está afirmando contigo. Están declarando que es un primer paso para llegar a Jerusalén. O sea, es lo que están diciendo. Entonces, no podemos saber, o sea, no se puede comparar. No se puede comparar. Creo que si hubiéramos tenido del otro lado un país o un grupo o alguien que está garantizado que a cambio viene paz, que nadie estaría discutiendo, nadie estaría en contra.
Pero vamos a olvidar, este es otro tema, es tema para políticos que no vamos a poder aquí ni resolver, ni dar, agregar, ni aportar nada, porque creo que nadie puede aportar. Todos los que opinan por sus propios sentimientos o ideologías que traen de antes, no por algún conocimiento. Lo dijo hoy Sharon, que habló hoy en vivo, en todos los canales, dijo que él mismo no puede garantizar nada. Él cree que esto nos va a llevar a una mejor situación, pero garantía no hay garantía de ninguna parte. Pero vamos a dejar esto a un lado. Vamos viéndolo del lado, del punto de vista de los que van a ser mañana o dentro de 30 o 36 horas arrancados de su casa. Gente que ha invertido ahí 30 años de vida, creando ahí familias, hijos, nietos, ya son 3 generaciones que viven ahí. Gente que ha invertido en la tierra, como dijimos, convirtiéndola de un desierto a un lugar, un jardín floreciente. De repente, de un día para el otro, dejar todo esto, ir a lo desconocido sin saber cuál es el día de mañana, qué les espera el día de mañana. Para estas familias es una tragedia. Y es obvio que es una tragedia para ellos, viéndolo desde el punto de vista de ellos. No la parte ideológica, es una parte práctica, es como un Hurban Abayit, no Beit HaMikdash, pero Hurban Abayit, una destrucción de casa. Agrégale lo ideológico, que es Eretz Israel, que muchos piensan, de acuerdo a Poskim, de acuerdo a la Torah, no inventando, de que es parte de Eretz Israel. Entonces, y haciendo todo esto justo para un día de Tisha B'Av o Motzai Tisha B'Av, como que se relaciona demasiado con el tema de Tisha B'Av, con el tema del Hurban, de la destrucción, y creo que por eso vale la pena ver un poquito acerca de este tema. Dentro de los Kinot de Tisha B'Av, hay Kinot, los lamentos que ayer dijimos. Hay uno que, el lamento número 31, estamos haciendo una comparación entre Mitzrayim y Jerusalén. Este lamento lo escribió Rabbi Elazar HaKalir, uno de los grandes poetas de la Edad Media, de la época de los Rishonim, que escribió varios poetas o varios kinot y slichot. Rabbi Elazar HaKalir, muy conocido, muy famoso en Ashkenaz. Lo que él hace es un comparativo entre los milagros, las maravillas, los favores, las bondades que hemos recibido a la hora de salir de Mitzrayim, y toda la destrucción y todas las desgracias y toda la tragedia que existió a la hora de salir de Jerusalén. Entonces toda la canción o toda la poesía va comparando la salida de Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim, y la salida de Jerusalén en la época del Hurban Abayit. Entonces, por ejemplo, él dice así, voy a leer un poco de esta canción. Eshtukat bekirbi Bealoti alebi betzetim Mitzrayim. Traducción para un hebreo un poco más moderno, a un español, porque ya ven que los kinot están escritos con un lenguaje muy difícil hebreo, pero aún para los que entienden bien hebreo es difícil, porque son palabras muy sofisticadas con ideas muy profundas que nuestros sabios transmiten a través de estos lamentos. Dice: el fuego de alegría está encendido dentro de mí cuando yo me acuerdo la salida de Mitzrayim. Pero por otro lado, Kinima ira alemana, Zkira Betzetim Yerushalayim, pero cuando me acuerdo de la salida de Jerusalén, solo se despierta dentro de mí lamento, eulogía, que me acuerda el Hurban y la destrucción. Yashir Moshe, Shir lo inashe. Entonces, cuando salimos de Mitzrayim, Betzetim y Mitzrayim, hubo una canción que cantó
Moshe Rabbeinu, Az Yashir Moshe, Shir Lo Inashe, esta canción no será olvidada, nunca ha sido olvidada y nunca será olvidada de nosotros. Esto fue Betzitim Mitzrayim. Vayikonen Irmiyah Venahane Hiniyah Betzitim Yerushalayim. Pero al salir de Yerushalayim tenemos lamentos que escribió Irmiyahu Anabí como Megilat Eijá. Eso es la comparación allá. Canciones de Moshe Rabbeinu, aquí lamentos de Irmiyahu Anabí. Beitit Konan Veshachan Eanan Betzitim Mitzrayim. La casa, mi casa se construyó, la casa se refiere a Beit HaMikdash o al Mishkan, se construyó cuando salí de Mitzrayim. Sobre ello reposó el Anan HaKavod. Vahamat Kel Shachna Alay Kanana. También cuando salimos de Jerusalén, Betzitim Jerusalén, también hubo como una nube encima de nosotros, pero ahora una nube de ira de Dios, no una nube de Shekhinah que está reposando sobre nosotros. Galei Yam Ramu Vekachomah Kamu Betzitim Mitzrayim. Las olas del mar se levantaron y se formaron como un muro protegiéndonos cuando salimos de Mitzrayim. Zdonim shatafu val roshit zafu betzitim Yerushalayim. Pero los casdim, ¿cómo se dice casdim? Caldeos. Los caldeos me llevaron al exilio y como una ola que está... Me cubrieron como si fuera una ola. También una ola, pero otro tipo de ola de los caldeos cuando salí de Jerusalén. Dgan hashamayim mitzur yazuvu mayim betzitim Mitzrayim. Cuando salimos de Mitzrayim comíamos Dgan hashamayim, o sea, cereales que bajaron del cielo como el maná. Umitzur yazuvu mayim, de la roca salió agua. Esto betzitim Mitzrayim. La anau merurim umayim amarim betzitim Yerushalayim. Pero ¿qué comíamos cuando salimos de Jerusalén? La anau merurim, amarguras, hierba amarga, mayim marim, agua amargo es lo que hemos tomado al salir de Jerusalén. Ashkem ve'areb sivot al-Joreb betzitim Mitzrayim. Cuando salimos de Mitzrayim nos reuníamos alrededor del monte Joreb para recibir la Torah. Corre level al Narot Babel betzitim Yerushalayim. Cuando salimos de Jerusalén, donde nos reuníamos al Narot Babel, Sham Yashavnu Gambachinu Bezochreinu Tzion, sobre los ríos Éfrates y Tigris en Babilonia, ahí donde nos reuníamos para recordar Jerusalén. La Shekhinah la hemos visto como fuego, escuchamos los sonidos, vimos los sonidos y vimos los fuegos en Har Sinai cuando salimos de Mitzrayim. ¿Qué es lo que vimos cuando salimos de Jerusalén? Jereb letusha uletevach netusha betzitim Jerusalén. Pero al salir de Jerusalén vimos una espada filosa que estaba preparada para hacernos shchita a la hora de salir de Jerusalén. Y así sigue comparando, habla de los milagros que hemos visto a la hora de salir de Mitzrayim y los korbanot que hemos visto, pero por otro lado ayunos, luto al salir de Jerusalén. Vimos los Matobu Aleja Yaakov, como dijo Balak a la hora de ver el Mahané de Israel en el desierto. Dice, Tobu Alim le Arba'a de Galim Betzitim Mitzrayim. El campamento de Israel dividido en 4 de Galim, 4 campamentos o subcampamentos en precioso a la hora de salir de Mitzrayim. ¿Qué es lo que vimos a la hora de salir de Jerusalén? Ole Ishmaelim, Machanot Areilim, Betzitim Jerusalén. Para salir de Jerusalén vimos también campamentos, pero ¿de quién? De los enemigos, de los Ishmaelim que nos estaban atacando. En Mitzrayim, a la hora de salir de Mitzrayim, llegamos a Eretz Israel, encontramos Yovel Ushmita Ve'eretz Shoketah. Cumplimos mitzvot como Yovel, mitzvah de Shemitah, encontramos una tierra tranquila una vez que la logramos a conquistar, repartir. Todo esto betzitim Mitzrayim. Mahur latzmitut vekarut vechatut betzitim Yerushalayim. Pero al salir de Jerusalén ya no hay Yovel. Yovel se liberan esclavos, pero al salir de Jerusalén fuimos vendidos como esclavos para siempre. Por lo menos la venta que hicieron era para siempre. Todo cortado, todo roto, todo quebrado al salir de Jerusalén. Bueno, la canción es más larga, sigue hablando de comparaciones, pero la idea creo que ya la captamos. Una comparación entre Yetziat Mitzrayim, por un lado, y la Yetziat Galut, que lo podríamos llamar, o como lo llama él, Yetziat Jerusalén.
La verdad es que este lamento, esta canción, esta poema, está basada en uno de los capítulos de Megilat Eijá, escritos por Irmiyahu Hanaví, el segundo capítulo, que empieza con el siguiente pasuk. Eijá ya'iv be'apo, Hashem et bat Zion. ¿Cómo puede ser que Dios, ya'iv be'apo, con su ira, oscureció a los habitantes de Jerusalén? Ishlich mishamayim eret tiferet Israel. Dios hizo que bajara desde Shamayim, desde el cielo, que es lo más alto que podemos llegar en nuestra imaginación. Tiferet Israel, el kavod, el honor de Israel, la gloria de Israel, la tiró desde lo más alto del cielo hacia la tierra. Velo zachar hadom raglav biyom hapo. Y no recordó al Beit HaMikdash el día de la ira, hizo que se destruyera completamente. La Gemara en Masejet Chagiga cuenta que Rabbi Yehuda Anasi, él estaba agarrando Sefer Kinot, o sea, este libro, cuando llegaba Tisha B'Av, y lo estaba leyendo. Kimata lehai psuka, cuando él llegó a este pasuk, Ishlich mishamayim eretz tiferet Israel, que Dios tiró desde el cielo la belleza o la gloria de Israel hacia abajo, se le cayó el libro de las manos en ese momento. Amar dijo, me igra rama le beira mikta, que es un dicho muy famoso, muy popular. Me igra rama le beira mikta. Del igra rama es una montaña alta, del hogar más alto, le beira mikta, un pozo muy hondo, muy profundo. Cuando uno a veces está en una buena posición, está muy arriba, de repente cae, le dicen, se cayó mi igra rama le beira mikta, desde una montaña alta cayó a un pozo profundo. Betzeitim Mitzrayim, se puede considerarlo mi igra rama, de lo más alto. Am Israel llegó a las alturas, a los niveles más altos. Le beira mikta, al pozo profundo, abajo, inferior. ¿Cuándo llegaron? Betzeiti Mirushalayim. La Gemara de Masejet Ketubot cuenta acerca de la salida de Jerusalén, acerca de la historia, cómo sucedieron las cosas. Es que ya salimos de Jerusalén dos veces, una vez en la época de los babilonios, otra vez en la época de los romanos. La Gemara cuenta acerca de la segunda, acerca de la época de los romanos, cómo fue la historia. Y la Gemara trae varias historias, hay varias páginas en diferentes lugares. En Masejet Gitin, tenemos en Masejet Ketubot también una historia que ya la escuchamos a lo mejor varias veces, pero le vale la pena repetirla, sobre Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yohanan ben Zakkai era el Gdolador, el jefe de la generación, y la Gemara cuenta que él salió una vez, durante esta época terrible donde los romanos sitiaron Jerusalén, salió a las calles de Jerusalén y encontró que la situación era de lo más bajo. Meigra Rama, de lo más alto llegaron le Beira Mikta. Beira Mikta, o sea, Bor Amok, o sea, un pozo muy profundo, lo más bajo que puede ser. ¿Cómo se dio cuenta que llegaron a lo más bajo? Cuando vio una niña que estaba comiendo, de donde agarró comida en la calle. Es que entonces los medios de transporte eran animales. Los animales son los que llevan a la gente en las calles. Los animales dejan los desechos en la calle y de ahí recolectó granos que quedaron enteros dentro de los desechos de los animales, el excremento de los animales. Cuando vio eso, le preguntó quién era la niña, cómo te llamas. Ella comentó que era la hija de Nagdimon ben Gurion. Nagdimon ben Gurion, en otro lugar la Gemara cuenta que era uno de los 3 hombres más ricos de Jerusalén. Era Nagdimon ben Gurion, Ben Tzitzit Keset y Kalba Sabu. Eran 3 hombres muy ricos, muy ricos. Era la hija de uno de ellos, la hija de Nagdimon ben Gurion. Entonces Rabbi Yohanan ben Zakkai hizo un Kal Vachomer. Kal Vachomer es una forma de una deducción
lógica, dijo así: si la hija de Nakdimon Ben Gurion llegó a una situación como esta, ahora seguramente los demás ya desde mucho antes ya llegaron a esto. O sea, ya ni en esta situación está, ya están mucho más abajo. ¿Por qué? Porque ella es la hija del hombre más rico, seguramente todavía tenía en sus almacenes, todavía tenía reservas. De los hijos de los pobres, ¿dónde están? Si ella ya está en una situación así, es lo peor. Y luego dijo más: si la hija, que es una niña, que según la halajá, cuando hay poca comida, que no alcanza para todos los miembros de la familia, hay que dar esta comida para las niñas. Y los hombres que vayan a buscar por otro lado. Así dice la halajá. ¿Por qué? Porque los hombres pueden salir a la calle, pueden de alguna manera arreglarse, pedir, juntar limosna, pero una niña no es bueno que salga, que quede desprotegida, desamparada de esa forma. Entonces, si la niña ya está así, ¿dónde están los hombres? Ya desde mucho que seguramente pasaron por esa situación. O sea que lo peor. Y entonces, ¿qué es lo que dijo Rabbi Yohanan Ben Zakkai ante esa situación, cuando vio esa situación y vio que ya llegaron Lebeira Mikta, que llegaron a lo peor, lo más abajo? Dijo las siguientes palabras: Ashrechem Israel, Bisman Shatem Olim, Ashrechem Israel, bienaventurados Israel, que cuando suben a lo más alto, pero cuando bajan, sí, cuando Bisman Shatem Olim, Einu Ma Velashon Yehola Ingenio Sarim Bideu Marash, algo así, no me acuerdo exactamente las palabras. O sea, no hay ningún pueblo que te pueda hacer nada a Israel. Estás arriba de todos. Pero cuando caes en manos del pueblo más inferior, pero no solo en manos del pueblo, sino en manos del animal más bajo de este pueblo. O sea, ya tienes que comer del excremento de los burros de este pueblo. Y dijo eso, dice la Gemara, con lágrimas en los ojos, llorando. Las lágrimas, entiendo. Pero Ashrechem Israel, en un momento como esto, ¿cómo que Ashrechem es como que no está en su lugar? Está fuera de contexto decir Ashrechem Israel. Esto es Ashrechem Israel. Ashrechem Israel había que decir en Betzeitim y Mitzrayim, Ashrechem Israel, pero Betzeitim y Yerushalayim, en una situación como esta, ¿cómo que puede decir Ashrechem Israel? Viene el Maharal de Praga y dice las siguientes palabras. Voy a leer desde adentro. Vekol inyan ze mipnei ki atzura mitzad atzma rahui la shleimut. Ki zeu etzem atzura sheishleima. וכאשר אין לה שלמות שהוא ראוי לה, כאילו היא נהדרת לגמרי. Fíjense algo muy importante que dice aquí, un yesod que dice el Maharal de Praga. Atzura es lo espiritual. Lo espiritual es apropiado que sea shalem, que sea íntegro. Pero cuando no es íntegro, cuando no es íntegra, que es como si no existe. O sea, o existe bien o no existe. והשפל הימו פחות אינו נחשב נהדר ויש לו מציאות, אין רע ואין מעט, אבל עם ישראל נחשב נהדר לגמרי. Pero por otro lado, השפל, o sea, lo material puede existir en cantidades grandes o en cantidades pequeñas, completo o incompleto, pero igual existe. Pero lo superior, lo espiritual, o está completo o no existe. Por ejemplo, los animales existen y cumplen con su misión si están bien o no están bien, si están completos o incompletos. O sea, no importa la situación económica en donde vive el animal, si vive en un palacio o vive en un bote de basura, ahí está. Su misión la puede cumplir de todas maneras. Pero por más elevado es la criatura se dice, de Dios, sí. más elevada es
más completo, más cerca a su estado perfecto, completo tiene que estar. La creación más elevada que existe es un malaj. Los malajim. Malaj, si no cumple con su misión para lo que lo mandaron, no existe. Vamos a pensar un momento. ¿Por qué los malajim se llaman malajim? ¿Qué significa la palabra malaj? Malaj significa shaliach, un mensajero, un enviado. Un enviado no hay forma de que cumpla a medias. O cumplió el envío, el propósito para lo que lo mandaron, o no cumplió. No puede ser que cumplió y no cumplió. Si no cumplió, entonces no fue la shlichut, la mensajería o la misión que le encargaron, no existe. Ya no es shaliach, ya no es emisario. Emisario es solo por la misión que le encargaron. Como un malaj es la espiritualidad en sí, no hay nada material ahí. Entonces, o cumple con su misión y con eso existe, o no cumple y no existe. No hay término medio. El ser humano está compuesto de lo material y espiritual, pero obviamente es más elevado que el animal, entonces más cerca de cumplir con su misión debe de estar, porque si no, la parte espiritual de él no funciona. Am Israel, como es un pueblo que es más elevado aún, si no cumple con su misión espiritual, dice el Maral, Nechshav Nehedar Legamre, es como si no existe. Am Israel existe por una misión, si no, pueblos no faltan en el mundo. Hay muchos pueblos. El mundo no necesita un pueblo más. Puede vivir sin este pueblo. Por eso, Am Israel no es como cualquier otro pueblo. Existió sin tierra, sin lugar, sin las condiciones físicas mínimas necesarias que cualquier pueblo necesita para existir. Porque su existencia está sujeta a la misión que se le encargó. Así dice el Maral. Se puede ampliar un poco más con lo que dice el Kuzari. El Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, en su libro Kuzari, divide las diferentes categorías de la creación en 5. El inanimado o el mineral, que es el más abajo. El vegetal, que es más arriba. Luego viene el ser vivo, el animal, que está más arriba del vegetal. Luego viene el ser que habla, Medaber, que es el ser humano. Y luego viene Am Israel. Dice, es una categoría especial, diferente. Y explica el Kuzari, ¿de dónde sabemos que Am Israel es una categoría separada, diferente? Da el Kuzari una clave para saber cómo sabemos que una categoría de las creaciones, de las diferentes categorías de las creaciones, es una categoría por sí y no es un desarrollo, una evolución de la categoría inferior o la otra categoría. Por ejemplo, el vegetal es una categoría, una creación separada, diferente del mineral, o es un mineral más evolucionado. Sabemos que es diferente, que es aparte. ¿Cómo lo sabemos? Dice el Kuzari muy simple. Cuando el vegetal deja de ser vegetal, deja de cumplir, no se convierte en un mineral, se pierde completamente. Cuando el animal deja de ser animal, no se convierte en un vegetal. Cuando el ser humano deja de ser un ser humano, no se convierte en un animal. No es animal evolucionado, es otra categoría. Entonces, o eres lo que eres, o si dejas de ser lo que tienes que ser, ya no existes. Cuando Am Israel, dice el Kuzari, deja de ser Am Israel, entonces no se regresa a ser como cualquier otro. Llega a niveles inferiores que ningún otro pueblo llega. Deja de existir como Am Israel, no se regresa a una madrega, a un nivel
uno menos, sino deja de existir o deja de funcionar como cualquier ser humano normal vive o existe. Ha pasado con nuestro pueblo cosas que no han pasado con ningún otro pueblo. Y es por eso, dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai, Ashreichem Israel. Difícil, duro, momento de lágrimas, momento donde es para llorar. Y lloró, pero a la vez dijo Ashreichem Israel, dice, con esta bajada, con esta bajeza que estoy encontrando aquí, que veo aquí, se me está comprobando que la ma'alá de Am Israel, el nivel que tiene Am Israel, no es porque ha sido más trabajado, más elevado, sino que es una categoría diferente. Por el hecho que veo que cuando bajan, cuando dejan de ser Israel, no regresan a ser como los demás, sino bajan a niveles que ningún otro pueblo baja, que sí que es otra categoría. La verdad es que es algo increíble que sucede con Am Israel. Cuando sube, como dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai, sube hasta niveles que nadie puede alcanzar, ningún pueblo. Pero cuando baja, vemos cosas terribles que no vemos en ninguna otra parte. Vemos cosas que no se encuentran en otros pueblos. Y es por lo mismo de que, como dice el Maharaj de Praga, o existe o no existe, aquí no hay término medio, aquí tiene una shlichut, tiene una misión, o cumple con su misión, entonces existe, está, para eso fue creado, o si no, ¿para qué el mundo necesita? Este pueblo no pinta en este mundo. Igual somos, no sé, digamos a 0,5% o un 1/4% de la población del mundo. El mundo no necesita. Puede existir sí nuestro pueblo, si es que nuestro pueblo no cumple con lo que son los propósitos que para ellos fue creado, fue elegido por Dios. Y esto es lo que quiere decir Betzeitim Mitzrayim y Betzeitim Yerushalayim. Betzeitim Mitzrayim era cuando cumplimos con nuestra misión. Entonces aquí llegamos a algo que no se ha visto con ningún otro pueblo. Se ha visto milagros que ningún otro pueblo le ha pasado. El mar se paró ante nuestro pueblo. Cuando estuvimos en Har Sinai, todo el mundo quedó paralizado. Shor lo gaatz y por lo tzietz, ni un pájaro chifló o cantó a la hora de que recibimos la Torah. Vimos la Shekhinah misma en Har Sinai. Ra'ata shifcha al-hayam, asher lo ra'a Yehezkel, una esclava en el mar vio cosas que ningún profeta pudo lograr ver. Pero Betzeitim Yerushalayim, por otro lado, cuando nos caímos a niveles que ningún otro pueblo tuvo que llegar a esta situación de comer granitos que quedaron enteros dentro del excremento de los animales. Ningún otro pueblo llegó a situación donde las mamás tuvieron que comer la carne de sus propios hijos, como está descrito en Navi Irmiyahu, en los libros Navi Irmiyahu, que habla de la destrucción del primer Beit HaMikdash, en los libros de historiadores como Josephus Flavius, que describe lo que pasó a la hora de la destrucción del segundo Beit HaMikdash, y lo que está escrito en los libros de nuestros sabios, en el Talmud, Midrashim, etcétera, acerca de lo que sucede a la hora del Jurban del segundo Beit HaMikdash, como por ejemplo historia de Haná y Shivat Banea, Haná y sus 7 hijos que los perdió uno tras otro frente a sus propios ojos, tuvo que ver cómo los matan. Y historias que suceden después, en épocas, en los mismos Kinot. No sé si se dieron cuenta a la hora de leer los Kinot. Aparte de los lamentos que leemos acerca del Jurban Beit HaMikdash, leemos también lamentos que fueron escritos sobre desgracias o tragedias de nuestro pueblo de épocas posteriores. Lo que pasó en las cruzadas, por ejemplo. La Shoah también. Pero hay uno que habla acerca de la destrucción de 3 comunidades en Europa, Magenza, Vormaiza y Shpaira. Son de 3 comunidades en Europa que fueron destruidos, aniquilados en la época de las cruzadas, cuando los
Los cristianos marchaban hacia Jerusalén para luchar contra los musulmanes, pero de pasada borraron 3 comunidades que eran llenos de gente sabia y fueron completamente eliminados. Luego hay otro lamento que fue escrito sobre el incendio del Talmud, Sreifat Talmud, que fue Sha'alis Sufa Ba'esh, escrito por el Maharam Rothenburg, el famoso Maharam Rothenburg, y en fin, las inquisiciones, holocausto, etcétera, cosas que han pasado con nuestro pueblo que ningún otro pueblo ha pasado por situaciones similares. Ashrechem Israel, Bisman Shartem Olim, cuando ustedes están arriba, Ein Umá Belashon, Yeholá Lachem, ningún pueblo puede hacerles ningún daño, pero cuando bajan, Aten Misarim Biyad Umá Shfela, o Biyad Bemtan Shel Umá Shfela, hasta en manos del animal del pueblo más bajo, serán entregados. Doloroso, pero muestra que Ashrechem Israel es un pueblo aparte, tiene otra historia diferente, no es algo más en el mundo, sino realmente es otra categoría, otra cosa, otra existencia, otra dimensión que hay que estar consciente, para bien y para mal. Es difícil, porque eso significa gran compromiso que a veces no nos gusta tomar, pero por otro lado hay que saberlo para poder asumir lo que nos toca. Esa es una forma de explicar esto. Hay otra. Hay otra quiná. Otro lamento. Bueno, dentro del mismo lamento, Betzeitim Mitzrayim, Betzeitim Yerushalayim, leímos antes, Beitit Konan Veshachane Anan Betzeitim Mitzrayim, Vahamat El Shachna Alay Kananá Betzeitim Yerushalayim. Al salir de Mitzrayim se construyó Beit HaMikdash y reposó en la nube Anan HaKavod, pero cuando salimos de Jerusalén, la nube de ira de Dios. O sea, en otras palabras, cuando salimos de Mitzrayim vimos Shekhinah. Vimos en forma abierta cómo la divina presencia está entre nosotros. Vimos milagros constantes, diarios, maná, el pozo de Miriam, Mishkan. Cuando salimos de Jerusalén, vimos cómo la Shekhinah se huye. La misma Shekhinah que al salir de Mitzrayim vino a estar con nosotros, ahora al salir de Jerusalén, la Shekhinah se fue de nosotros. Nos dejó abandonados. La Gemara en Masejet Yomá, la Gemara pregunta, ¿por qué los Anshei Knesset Agdolá? Anshei Knesset Agdolá son aquellos Jajamim de la época del retorno a Jerusalén después de 70 años de Galut Babel, la época de Ezra Sofer, aquellos que construyeron segundo Beit HaMikdash, los que compusieron la Tfilá. La Gemara dice, ¿por qué se llaman Anshei Knesset Agdolá? Shechziru Atara Leyoshna. Ellos volvieron a regresar la corona a su lugar. ¿Qué corona? Entonces dicen nuestros sabios que la Tfilá, ellos son los que compusieron la Tfilá, escribieron la Tfilá, el texto de la Tfilá. En el Shemona Esrei, en la primera brajá, decimos Baruch Atah Hashem Elokeinu Elokei Avoteinu, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak Elokei Yaakov, aquel Agadol, Agibor Ve'anora, aquel Elión. Entonces dicen los sabios que los Anshei Knesset Agdolá regresaron a Tara Leyoshna, regresaron la corona a su lugar cuando volvieron a escribir dentro de la Tfilá las palabras aquel Agadol, Agibor Ve'anora, palabras que dijo Moshe Rabbeinu, y ellos lo establecieron dentro de la Tfilá. O sea, Anshei Knesset Agdolá vieron las fuerzas de Dios, las maravillas de Dios, y escribieron aquel Gadol, Gibor, Ve'anora, aquel Elión, que Dios es Gadol, Gibor, Ve'anora. Y pregunto yo, ¿dónde vieron ellos la Gvurá, los Noraot, el temor tan terrible a Dios? Mishlama Moshe Rabbeinu, yo entiendo. Moshe Rabbeinu vio cómo Dios ha mostrado sus maravillas, su fuerza, cómo ha implementado el temor ante él con las plagas en Mitzrayim, ha logrado que todo el mundo tema. Vayar Israel, Vayir'u Ha'am, Vayir'u. Se estableció un temor tremendo ante Dios, porque todo el mundo se dio cuenta que Dios, Meshaded Marachot, cambia la naturaleza, juega con ella como quiere.
Pero Anshei Knesset Agdolá, ¿dónde lo vieron? En Jurban de Beit HaMikdash. 70 años Galut Babel. ¿Dónde vieron estos gvurot para que vuelvan a establecer y decir aquel Agadol Agibor Banorá? La única forma de explicar esto es decir que ellos vieron la grandeza de Dios, aquel Agadol Agibor Banorá, aquel Elión, ¿dónde? En el mismo Jurban de Beit HaMikdash. Rabbi Moshe Cordovero en su libro Tomer Dvorah lo explica y dice las siguientes palabras: Akadosh Baruch Hu Melech Ne'elav Sovel Elbon. Akadosh Baruch Hu es un rey que acepta las ofensas. Lo ofendemos y aguanta, no reacciona. Ein rega shelo yeh adam nizon umitkayem mikoach elyon hashofeh alav. No hay un instante, un rega, un momento que no hay que el ser humano no sea mantenido, alimentado, mantenido por la fuerza divina que va influenciando, que va cayendo sobre él. והרי תמצא שמעולם לא חטא אדם כנגדו שלא יהיה הוא באותו הרגע ממש שופע עליו שפע קיומו. Vas a pensar, vas a encontrar, dice Ramak, que no hubo un instante, una situación donde el ser humano pecó y que no sea que en este momento Dios le da vida, le da toda la fuerza, la energía, lo que necesita para existir, para vivir. Utnoate varav. Veim she'eyot ha'adam chote b'koach hahu. Entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? Tenemos energía, tenemos fuerza. ¿Que la recibimos de quién? De Dios. ¿Qué hacemos con esta energía? Pecamos. Utilizamos la misma energía que Dios nos da contra la voluntad de Él mismo. Entonces sería para que dijera, ¿sabe qué? Entonces si utilizas lo que yo te doy contra mí, yo no te lo doy, te dejo de dar. Esto es lo normal, es lo más mínimo que se espera. Solo le regalamos a alguien algo y él lo utiliza contra nosotros. Pues lo que haríamos de inmediato es cortar y dejar de dar esta influencia o este regalo, esta cosa positiva que le estamos dando. Veim she'eyot chote ha'adam bekoach hahu lo mena'o mimenu klal. Pero Akadosh Baruch Hu no te lo corta, no te corta esta conexión, esta fuente de energía que te está dando, aun cuando la utilizas contra él. Sovel Akadosh Baruch Hu, el bon Akadosh Baruch Hu aguanta esta ofensa. Liyot mashpia bekoach tnuat evarav, para influenciar en él la energía necesaria para poder vivir. Ve'adam, y el hombre motzi oto koach, utiliza, gasta esta energía beoto rega, en este mismo momento que Dios se lo da, bechet ve'avon umachis v'akadosh baruch hu sovel. Peca, hace algo contra la voluntad de Dios, y Akadosh Baruch Hu aguanta. Esto es parte de Gvurot Hashem. Tenemos una historia de Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat era un rey de Israel que era un pecador. Hacía cosas que no solo que hacía cosas, hacía pecados, cosas indebidas, sino era joté umachti, hacía pecar a los demás, a tal grado que canceló la fiesta de Sukkot. ¿Para qué? Para que la gente no vaya a Jerusalén a cumplir la mitzvah de Aliyah la Regel. Cerró los caminos, puso guardias en los caminos, prohibiendo el acceso a Jerusalén. Pero la gente quería festejar Sukkot. ¿Qué hizo? Hizo que un mes después, el mes de Heshvan, o sea, un mes, 30 días después, se festejara Sukkot como si fuera Sukkot, para que haya fiesta. O sea, distorsionó completamente lo que es nuestro calendario, lo que son nuestras fiestas, nuestras leyes. Puso ídolos, puso a Galim, como el Egel Azar, como becerros en Dan y en Betel, para servirlos, haciendo idolatría. Entonces, en una de estas ocasiones donde él hace una fiesta para uno de estos becerros, de ofrendas, viene el Naví, el Naví, para reclamarlo. Cuando él ve el Naví, que viene a reclamar, extendió su mano para darle una cachetada.
Entonces, ¿qué hizo el Naví? El Naví dijo que se paralizara su mano y quedó la mano de Jeroboam así bloqueada, endurecida, no la podía mover. Hasta que tuvo que pedir al Naví que pidiera por él para que quitaran el bloqueo de su mano. Entonces, así cuenta el Naví. Vaishlach Yeroboam et yado me'al hamizbeach lomar tifsu vativash yado asher shalach elav velo yachol le'ashiva elav. Así dice el Naví en Sefer Melachim. Si sucede esto con Jeroboam, esto quiere decir que esto podría suceder realmente con cualquiera que está pecando. O sea, y Dios ya mostró que lo puede hacer, que puede paralizar nuestra mano cuando la extendemos para hacer algo indebido. Sin embargo, el hecho que está esto escrito en el Naví, esto muestra que normalmente Dios no lo hace. Ustedes saben que la primera regla que se estudia en la escuela de comunicación para ser periodista es que noticia es algo que no es común, ¿no? Lo que sucede todos los días no es noticia. Noticia es cuando sucede algo raro. El hecho que está en las noticias, que está escrito en el libro, que se quedó paralizada la mano de Jeroboam, quiere decir que por lo general extendemos la mano para pegar, extendemos la mano para robar o para hacer cualquier cosa que va en contra de la voluntad de Dios, y Dios no para nuestras manos a pesar de que sí lo puede hacer. ¿Cuál es el problema? Si lo hizo con Jeroboam, lo puede hacer con cualquiera. Esto es aquel Agadol, la Gibor Ve'anorá, la Gvurá de Akadosh Baruj Hu. Y a esto se refiere la Mishnah en Pirkei Avot. La Mishnah dice en Pirkei Avot, Gvurá verdadera, fuerza verdadera, no es cuando logramos extender la mano con mucha fuerza. Al contrario, cuando logramos no extender la mano, cuando existió todo el motivo para hacerlo. Eizu Gibor Akovesh Akitzro Tov Erech Apai mi Gibor Umoshel Berucho Milochedir. Vienen a Sheikh Knesset Agdolá en base de las historias del Jurban del Beit HaMikdash, y encuentran que lo más adecuado es escribir en la tefilá las palabras aquel Agadol, la Gibor Ve'anorá, aquel Elión. Porque uno ve lo que quiere ver. Hay gente que seguramente salió de la destrucción, sobrevivientes, que lo primero que dijeron es, ¿dónde estuvo Dios? ¿Cómo puede ser? Yo ya no creo en Él. Como vemos que cada vez después de que sucede una situación tan trágica en nuestra historia, sucede cosas así. Gente sale con estas dudas. Pero aquellos que profundizan, aquellos que analizan, no solo que no dicen esto, sino que dicen todo lo contrario. Aquel Agadol, Gibor Ve'anorá, aquel Elión, dijeron Anshnei Knesset Agdolá. Betzeitim Mitzrayim, Betzeitim Yerushalayim, dice el poeta. Se descubrió, se reveló la fuerza de Dios, la Gvurá, Gvurot Hashem, en estas dos ocasiones, Betzeitim y Mitzrayim, pero no menos en Betzeitim y Yerushalayim. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos manifestaciones de fuerza de Dios? La diferencia es una, que Betzeitim y Mitzrayim era el nivel que cualquiera pudo haberlo. Cualquiera pudo cantar Az Yashir Moshe Uvnei Israel et Ashir Adot Lemor. No necesitaba uno estar a nivel muy alto para darse cuenta de la Gvurá de Hashem. Betzeitim y Yerushalayim, solo aquellos que estaban en nivel para poder ver, para poder profundizar, pudieron llegar a decir aquel Agadol, Gibor Ve'anorá, aquel Elión. Aquel que pudo decir después de salir de Jerusalén, aquel Agadol, Gibor Ve'anorá, esto muestra que él está en nivel más elevado, porque el que no está a nivel no lo ve, no pudo darse cuenta. Pero igual la Gvurá de Akadosh Baruj Hu estuvo en las dos ocasiones, tanto Betzeitim y Mitzrayim como Betzeitim y Yerushalayim. Quiere decir que el Gilui HaShekhinah, la revelación de la divina presencia de la hora del Jurban, era más alto, más elevado que la revelación de la Shekhinah que había en Yetziat Mitzrayim. El hecho que en Yetziat Mitzrayim cualquiera lo pudo ver, y en Yetziat Yerushalayim solo los
Anshe Knesset Agdolá pudieron ver, muestra que es nivel más elevado. Sería como una explicación en el Humash que puede entender cualquiera, o una explicación que solo puede entender aquellos que están de sabios de nivel muy elevado. Rabbi Yaakov Amdi, en su Sidur Beit Yaakov, Rabbi Yaakov Amdi vivió hace 300 años, y uno de los más grandes sabios de esa época, escribió. Él tiene un sidur, se llama Beit Yaakov, es un sidur más o menos de ese tamaño, donde da explicaciones sobre cada parte y parte de la tefilá, muy muy interesante, basados en Kabbalah, basados en Niglé. Tiene, en hebreo creo que está también en otros idiomas, no sé. ¿Cómo se llama? Beit Yaakov, sidur Beit Yaakov de Rabbi Yaakov Amdi, muy famoso. Tiene un artículo al principio del sidur, más al principio, donde él habla de las pruebas, entre comillas, necesitamos pruebas que existe Dios. Y dice que la prueba más grande de la existencia de Dios, que hay un Dios que maneja el mundo, la prueba más grande la podemos tomar de la historia de Am Israel. Y él ahí habla de la historia de Am Israel, todos los Geulot y los Hurbanot, Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim, Hurban Beit HaMikdash HaRishon, Hurban Beit HaMikdash HaSheni, toda la historia. Él hace un resumen de toda la historia de Am Israel. Y en pocas palabras, lo que él dice, así para resumir en pocas palabras, dice: esta historia, la existencia de nuestro pueblo, que va en contra de cualquier lógica, cualquier pueblo, otro pueblo en situaciones como hemos estado ya hubiera desaparecido, y nosotros estamos, es una de las manifestaciones más grandes, más importantes de que hay un Dios que maneja el mundo, que hay milagros sobrenaturales en este mundo. Y dice ahí que dentro de la historia de Am Israel se puede ver la mano de Dios en épocas de Hurban más que en épocas de Geulah. Solo que en la época de Geulah todos pueden ver la mano de Dios. En la época de Galut, la época de Hurban, hay que estar de nivel para darse cuenta que ahí está la mano de Dios. Si no estás de nivel no lo puedes ver, porque tú ves las cosas nada más superficialmente. En época de Hurban no se ve la mano de Dios, se ve que Dios abandonó al pueblo y a la tierra. Pero aquellos que están en nivel elevado pueden ver en época de Hurban más todavía la mano de Dios que en época de Geulah. ¿Como por ejemplo? Pues los mismos, como dijimos, ofensas que Dios aguanta, si podríamos decir. O sea, para aquel que no está muy convencido de que todo sucede por lo que Dios ordena, que hay un Dios dueño del mundo, entonces dice: bueno, si aquel malvado está haciendo maldad, es porque Dios no está. Porque si estuviera no lo hubiera permitido. Pero aquel que entiende que todo viene de Dios, ve al revés. Dice: si aquel lo está haciendo y es obvio que Dios le da la energía para hacerlo y aún así le permite hacer, esto muestra la grandeza. Y solo Dios puede actuar de esa manera, porque el ser humano no hubiera aceptado, no hubiera aguantado una ofensa así. Es una de las formas de ver, pero para eso hay que estar de nivel para poder sentir y percibirlo de esa forma. Hazal dice, para concluir: Simchu et Yerushalayim vegilu ba kol ohavea, sisu itam asos kol hamitavlim alea. Alégrense con Jerusalén todos aquellos que la amen, canten con ella y pónganse en alegría todos aquellos que estaban en luto por ella. Y de aquí aprendieron nuestros sabios: Kol hamitabel al Yerushalayim zoche veroe besimchata. Aquel que está en luto por Jerusalén tiene también el mérito de ver su alegría y su consuelo. La pregunta es que la Gemara debería decir: Kol hamitabel al Yerushalayim izke veire besimchata. Aquel que se pone en luto por Jerusalén tendrá en un futuro el mérito de ver su alegría. Izke en futuro, pero la Gemara dice así, dice zoche, ya está viendo la alegría de Jerusalén. ¿Cómo puede ser? Tal vez el zhut ya está. O sea, aquel que es capaz de darse cuenta y recordar y mencionar
el día de nuestra caída, el día de nuestra destrucción, y repetirlo año tras año, aunque han pasado casi 2000 años del segundo, y mucho más, unos cientos de años más del primer Beit HaMikdash, y todavía mencionarlo, y todavía sentar en el suelo, y todavía derramar lágrimas por ello. Todavía mencionar el día de Tisha B'Av, por un lado como día de luto, pero a la vez también como un día de Moed, como un día de medio fiesta. Ya ven que dentro de todo el luto, Tajanú no decimos en día de Tisha B'Av, Shlichot no decimos. ¿Por qué? Porque nosotros dentro del mismo Jurban nos estamos dando cuenta que aquí es una de las manifestaciones de la existencia de Dios y lo vemos también como algo positivo. Descubrimos aquel Agadol Ve'anorá, aquel Elión dentro del Jurban, y por eso es también alegría, y por eso vamos a ver, estamos seguros que va a llegar también la Geulá. El mismo que prometió este Jurban prometió también Geulá. Aquel que puede ver todo esto y todavía recordarlo, el Zhut ya lo tiene. Ya no es algo del futuro, ya es algo del presente, porque esto muestra que está en nivel de poder ver dentro de todo el contexto del Jurban, ver también la luz de la realidad de que hay un Dios que maneja el mundo. Ya para terminar, el Naví Yirmiyahu dice en Megilat Echa Yashva Badad Ahir Rabati Am Hayta Ke'almaná. ¿Cómo quedó sola esta ciudad de Jerusalén o Am Israel? Quedó como viuda, dice el Naví Yirmiyahu. Dice Rashi ahí, ¿por qué dice como viuda? Quedó viuda, porque Am Israel y Akadosh Baruj Hu están casados. Akadosh Baruj Hu es el marido, Am Israel la mujer. Dios la dejó, Dios ya la abandonó, la mandó al exilio, ya quedó viuda. No, pero no dice viuda, dice como viuda. Dice Rashi, ¿sabes por qué dice como viuda? Porque hay otro tipo de rompimiento de relación de pareja que no es viuda mamás, sino es como viuda. Cuando la mujer queda como aguná. ¿Cómo es aguná? Donde el marido la abandonó, la dejó sola por mucho tiempo, pero no murió. O por lo menos no hay noticias que murió. Esto es aguná, esto es como viuda, no es viuda. ¿Cuál es la diferencia? Una viuda puede volver a casarse, ya se acabó, el marido ya no está, ya se fue, ya murió, tiene derecho de casarse. Pero cuando es aguná, el marido no está, igual está sola, pero casarse no puede. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede regresar. Entonces el Naví nos dice que quedamos viudos, quedamos como viuda, como aguná. O sea, el marido es como que se fue, se alejó, pero en cualquier momento puede regresar, no podemos casar con otro. Ahí debemos de quedarse fieles, porque en cualquier momento, si nos casamos con otros, podemos encontrar con la sorpresa que de repente viene, y ahí donde la situación va a ser muy, muy incómoda. Esa es la situación. Eso es lo que significa que dentro de todo el Jurban hay una luz de Geulá, porque el marido puede regresar en cualquier momento. Otros dicen que, como menciona el Naví Yirmiyahu, al Ken Lenida Ayata, que Am Israel y Akadosh Baruj Hu en la hora de Jurban quedaron no como aguná ni como viuda, sino como un marido y mujer, donde la mujer es nidá. Nidá significa que deben de hacer una separación para una temporada, mientras se hace un proceso de purificación y entonces regresan. Esa es la relación de Am Israel y Akadosh Baruj Hu. Se tuvo que mantenerse una distancia mientras la mujer, que es Am Israel, lleva a cabo su proceso de purificación. Lo que nos queda es purificarnos para poder regresar, para que el marido pueda regresar en forma completa. Ya mandó mensajes, ya mandó cartas, que ya viene de regreso, ya nos extraña, ya nos mandó Medinat Israel, mandó ciertos mensajes, pero todavía está en camino para llegar de forma definitiva y completa. ¿Cuál es el proceso de purificación que debemos de hacer? Por un lado, como dijimos, Betzitim y Mitzrayim, Betzitim y Yerushalayim, ver que cuando estamos Betzitim y Mitzrayim estamos en lo más alto, Betzitim y Yerushalayim estamos en lo más bajo, ver dentro de eso a Ashrechem Israel. Esto muestra que somos algo diferente, no un pueblo más. No podemos permitirnos el lujo de ser un pueblo más, uno que sigue la moda de todo el mundo. Queremos una vida como los demás tienen.
no podemos permitirnos este lujo. Somos un pueblo diferente, algo diferente. Y vemos que el trato es muy extremo. O estamos en lo más alto o en lo más bajo. Somos algo diferente. ¿Existimos cuando cumplimos con esta misión? No. Entonces a lo mejor ni existimos, como dice el Maharal de Praga. Por otro lado, como dijimos, aun cuando hay situaciones difíciles, ver dentro de eso aquel Agadol Agibor Vanoray. Lograr estar en nivel de ver la mano de Dios, aun cuando superficialmente se ve que nos abandonó. Esa es la grandeza de Am Israel. Y esto es Betzeitim Yerushalayim. Ver Gilui Shechina, ver revelación de Dios, más aún de Tzeitim y Mitzrayim, nada más que allá es en forma que cualquier niño puede ver. Aquí solo aquellos que están de nivel pueden ver que es la mano de Dios. Y hoy, en estos días, como comenzamos, donde es un momento muy difícil, donde hay personas que para ellos es Jurban de nuevo, con toda la dificultad, con toda la tristeza y con todo el dolor que esto genera, debemos de ver dentro de todo eso, por más difícil que sea, que también dentro de eso se puede ver la mano fuerte de Dios, porque el que está de nivel de emuná se da cuenta en cualquier situación que Akadosh Baruj Hu maneja el mundo como si fuera Betziti mi Mitzrayim, así es Betziti mi Yerushalayim. Y cuando logramos este nivel, esto mismo es nuestra purificación que permitirá que el marido, Akadosh Baruj Hu, regresará para estar de nuevo en una relación cercana, íntima, completa con nosotros.